Hola a todos. Sí, no se equivocan, esto es el invitado de Radio Francia Internacional que abre nueva temporada y nuevo decorado con invitados siempre tan interesantes. Hoy tenemos con nosotros a la artista venezolana Rosa María Undazzuki. Muy buenas tardes, Rosa María. Muy buenas tardes, Jordi. Gracias Qué por haber alegría. aceptado nuestra invitación. Quien publica en la editorial francesa Zulma una novela gráfica muy personal, Lo que Frida m'a donné, lo que Frida me ha dado, relato íntimo de su estancia en una residencia de artistas aquí en París que culminó con la exposición de sus obras inspiradas en la vida tortuosa y torturada de la mexicana Frida Kahlo. Ahora solo me quedan las manos. Ça veut dire, maintenant, il ne me reste que les mains. Recordemos a nuestros oyentes que ha nacido Rosa María Undazzuki en Caracas en 1977, donde vas a realizar estudios de arte que continúas más tarde en Belo Horizonte, en Brasil. ¿Cómo es que una venezolana con orígenes brasileños se interese por una artista mexicana como Frida Kahlo? Bueno, primero yo creo que hay una cuestión geográfica, o sea, vamos a decirlo así. Y no lo digo solo yo, creo. El hecho de que Venezuela está como una encrucijada donde varias influencias, varios países nos han atravesado, ¿no? Sobre todo en los años 30, 40, hasta los 60, 70, Caracas era un lugar donde había que ir para darse a conocer en América Latina. Entonces, desde los actores o cineastas mexicanos de la época de oro del cine mexicano hasta, qué sé yo, o sea, artistas de todas las áreas. Y eso hace que para un venezolano, creo yo, tenemos como una familiaridad muy grande con diferentes países. Y podemos oír un tango pues con la misma proximidad con que escuchamos un danzón o con la que escuchamos una ranchera o con lo que escuchamos un son o un joropo, ¿no? Que es tan venezolano. Actores mexicanos que veías en la televisión, ¿no? Sí, correcto. Los pocos canales que podías sí, los en la casa de tus padres. pocos canales que veíamos, había los programas de la tarde donde pasaban películas de Pedro Infante, de María Félix. O sea, yo nací viendo esas imágenes, ¿no? Y luego también, bueno, una cuestión más personal, mi papá, como joven arquitecto, había hecho algunos viajes a México en los años 60 y bueno, él era fascinado por la cultura mexicana y nos transmitía, o sea, me transmitió mucho esa fascinación por la cultura mexicana. Y bueno, fue de él quien me habló la primera vez de Frida, por ejemplo, ¿no? Y luego, bueno, ya también por unas ganas mías, ¿no? de saber más. ¿De qué modo ha marcado tu inclinación por el arte el hecho de que tu padre fuese arquitecto? Imagino que de pequeña lo veías dibujar con los Rotrings. Sí, los Rotring, todo el material, o sea, los creyones. Para mí eso era un plato lleno, ¿no? Sin duda eso me influenció mucho. Y bueno, pero mi papá no era solo arquitecto, o sea, él era una persona muy sensible a todas las artes, inclusive él era uno de los artistas que hacía parte de Imagen de Caracas, que era un espectáculo multimedia de los años 60, con la dirección de Jacobo Borges. Inclusive Gio Ponti, el arquitecto italiano, había elogiado mucho este espectáculo, ¿no? Por ser algo un poco novedoso de las artes. Entonces mi papá era realmente una persona muy sensible a todas las artes y eso, por supuesto, nos lo transmitió. Y luego también de cómo él habitaba una casa, ¿no? Y una casa se habita de muchas maneras, por lo que se escucha, por lo que se come, por las fiestas que se hacen o las reuniones o cómo se prepara un baño o cómo se recibe un huésped. O sea, eso es una casa, ¿no? Eso es una casa. Después de unos años en Inglaterra, tu padre hereda esa casa de familia en Guama. Como podemos leer en tu libro, no sabías si tu padre poseía la casa o la casa le poseía, ¿no? Fue una especie de fardo, quizás. Sí, era un poco el peso de toda la familia que le caía, ¿no? Con esa herencia, ¿no? Pero bueno, o sea, eso se llevó durante esos años como yo creo que él nunca supo tampoco si era él el que
pertenecía a la casa o si la casa le pertenecía a él. Guama es un pueblo pequeño, pero era considerado como la Atenas de Yaracuy, ¿no? Que había muchos profesionales universitarios. Muchos, sí, y cada día más, o sea, yo sé que han habido muchas universidades que se han abierto gracias a Chávez y hay hoy en día muchos estudiantes que viven en Guama, en Yaracuy. Y bueno, Barquisimeto siempre ha sido también una ciudad cultural que queda a 45 minutos de Guama. Entonces, en tu libro podemos ver los dibujos que has hecho de tu casa, dibujos fantásticos que nos transportan al interior de esa casa. ¿Existe una relación entre la casa de tu padre y la casa de Frida Kahlo en México? Sí, pero sabes que esta relación no fue algo de lo cual yo me di cuenta de una manera tan evidente al principio. Yo creo que justamente por el hecho de ser Frida Kahlo y de todo el peso justamente de la importancia de ese nombre a todo punto de vista, yo tuve mucho cuidado de hacer una investigación muy seria respecto de la historia de la casa y de la historia de ella y de todo esto. Entonces, para mí no fue tan evidente la relación al principio. Yo estaba muy concentrada en la casa de Frida Kahlo. Pero fue justamente lo que yo fui descubriendo a lo largo de la creación y a lo largo de esta investigación, que habían cosas que resonaban necesariamente de cómo ella vivía esta casa y de cómo yo vivía mi casa o cómo la vivíamos. Y yo creo que también por una empatía cultural, por una cuestión personal. Y bueno, todo esto fue un poco la materia que me nutrió para escribir lo que escribí, ¿no? No es tu primera experiencia visitando casas de artistas, ¿no? Hace unos años viniste a Radio Francia Internacional para hablarnos de la Casa de Lorca en Granada. Nunca olvido tu generosidad de invitarme cuando yo estaba realmente comenzando a descubrir un nuevo lenguaje con mi pintura, porque hasta entonces yo siempre había pintado casas donde yo había vivido, donde yo tenía una relación directa, y Lorca fue la primera vez que fui a la casa de alguien, ¿no? para hablar sobre su presencia. Y bueno, en esa época yo trabajé sobre la casa de Lorca, pero no había tanto material sobre la historia de la casa, justamente por la guerra civil. Muchas cosas no eran difíciles de encontrar o de estudiar. Pero yo creo que sin duda este proyecto fue un antecedente muy importante para lo que yo vine a hacer luego con la casa de Frida. Increíble. Hablando de casas de artistas, la vida social imagino que era muy intensa, ¿no? Ahí en Guama. Sí. Había fiestas con muchos artistas. Muchas fiestas y a veces fiestas más íntimas, no eran cosas no, de mucho alboroto, pero a veces eran invitados muy especiales, personas que mi papá invitaba con mucho cariño, desde Soledad Bravo, que era una gran cantante venezolana y que mi papá inclusive promovió mucho al inicio de su carrera porque los dos coincidieron en Caracas cuando eran muy jóvenes, o José Cigala, que era un gran fotógrafo venezolano, o artistas intelectuales, gente que pasaba, y eso hace simplemente parte. Viendo la mesa del comedor de 12 plazas, dice todo, ¿no? De la vida que se podía hacer allí. Y a veces eran cosas, como te digo, muy íntimas. Por ejemplo, un 31 de diciembre mi papá, mi hermano y yo, y poníamos la mesa y hacíamos una fiesta entre los tres y escuchábamos las canciones que nos gustaban y bailábamos. Entonces hay muchas maneras de celebrar, ¿no? En una casa. Por supuesto. Rosa María Undasuki, volvamos al libro que acaba de publicar Zulma, aquí en francés, lo que Frida me ha dado. ¿Cómo se siente una joven artista venezolana a la que invitan 2 meses a una residencia de artistas aquí en París? Estancia que además culmina con una importante exposición. Sí, bueno, para mí fue una experiencia de verdad increíble. Lo recolé en París porque era la primera vez que yo tenía la experiencia de una residencia, ¿no? Un lugar donde es casi un convento, en el sentido de que uno está aislado, uno está concentrado en un proyecto. Es realmente la condición ideal para escuchar las voces. Yo digo que hay voces que son las voces de inspiración y que ellas no trabajan solas, ¿no? Porque la creación es también transpiración y inspiración. Pero yo creo que el hecho de poder estar en un lugar tan privilegiado me hizo justamente descubrir la voz que me iba a llevar a escribir este libro, ¿no? Y que habla de una exposición, por supuesto, inspirada de exposiciones que yo he realizado, pero la exposición del libro es una exposición imaginada, ¿no? En donde yo
reuniría todas las obras que fueron creadas a lo largo de 5 años para mostrar pues En la novela cuentas tus dificultades para escribir el texto para el catálogo. Subrayas que no eres escritora, sino pintora, algo que he descubierto después de haber leído el libro, que es falso. Eres escritora. Bueno, yo te digo, o sea, te voy a ser muy sincera. Por supuesto que yo siempre he tenido un amor hacia la palabra, ¿no? Yo escribía desde los 12 años, pero escribía poemas, entonces cosas que por supuesto nunca he publicado, ni sé si algún día osaré mostrarlos, pero siempre he tenido un amor por la palabra y también a través de la lectura, ¿no? de muchos poetas y muchos escritores. Y de alguna manera la narración, o sea, contar una historia es algo que está muy, muy ligado a mi trabajo como pintora, ¿no? Yo cuento una historia cuando yo hago un cuadro, cuando hago una serie. Y ahora, poner todo esto en palabras es todavía otra cosa. Y en palabras contando, ¿no? Otra historia donde todas esas historias se unen paralelamente, ¿no? Y parece que en diferentes espacios-tiempos, ¿no? Porque es el espacio-tiempo del convento, es el espacio-tiempo de mis memorias en Venezuela, es el espacio-tiempo de Frida en su casa. Entonces son como varias camadas que se van interligando en diferentes momentos. ¿Cómo reaccionó el editor cuando le propones un formato tan especial? Mira, esto fue de verdad una aventura deliciosa, porque Los Lejoa, la directora de Sulma, yo la conozco en final del 2018 y ella había visto un documentario que habíamos hecho justamente para una exposición en la Fundación Hermès en Seúl. Se había hecho un documentario sobre un libro, una especie de diario de artista que yo llevaba durante todos los años de creación. Y era realmente un diario de investigación donde yo hacía anotaciones, esbozos, citaciones de todo lo que iba leyendo, de los archivos y tal. Y se hizo un documentario de este cuaderno y ella vio el documentario. En el documentario yo simplemente me pongo a hablar, me pongo a contar sobre este libro. Y cuando ella ve el documentario me dice, pero tú tienes una historia para contar y yo te quiero publicar. Y le digo, ajá, pero ¿y cómo vamos a hacer eso? Y ella me propone, bueno, pero, o sea, es la pintura también, son tus obras, ¿y por qué no pensamos en un roman graphique? Bueno, roman graphique hay como reglas, ¿no? La novela gráfica, hay como reglas de editoriales, ¿no? De lo que se hace, y sobre todo en Francia, que hay toda una escuela de novela gráfica, ¿no? Le digo, pero yo no vengo de eso, yo tendría que hacer algo diferente porque, o sea, yo no hace parte de mi lenguaje. Y ella realmente me dio una gran libertad de experimentar entre el texto y las imágenes, y muy también en coordinación con la maquetista Laure Schoffelberger, que es una gran profesional y una gran amiga, con la cual trabajamos muy, muy estrechamente en cómo componer este libro de una manera fluida, donde el texto realmente tiene un lugar, tiene un ritmo propio y no es que la imagen va a interrumpir ese ritmo, sino que lo va a acompañar. Entonces fue realmente una construcción muy sorprendente, o sea, fue... Es realmente un formato fuera de serie. Sí, fuera de no sabes serie. dónde. En el libro, curiosamente, el título, lo que Frida me ha dado, en el libro no la mencionas, siempre hablas de ella. Sí, de ella. ¿Es una cierta timidez como escritora, quizás? Sí, bueno, hay varios motivos, pero yo de hecho... yo le había, cuando hablaba con Los Lejoa, le decía, pero yo no quiero citarla. ¿Pero por qué no? Pero es importante. Le digo, no, es que Frida tiene tanto peso y yo no quiero como que agregar una camada más al mito que se ha hecho sobre ella, porque nunca me ha interesado el mito, sino la persona. Y cuando tú te refieres a un amigo o cuando tú estás en una conversación íntima, ok, puedes llamar a la persona por el nombre, pero tú te refieres a ti, o sea, es casi un diálogo donde... Sobre todo cuando hablamos de Dios, ¿no? Sí, él no se le puede nombrar. Sí, también. Entonces había un pudor, pero más un pudor por respeto, ¿no? O por no querer que la imagen de Frida fuese tomada como una cuestión de que ya viene otro libro más sobre Frida o
¿me entiendes? Yo quería otro tipo de relación con ella en el propio libro, ¿no? Y bueno, el título era inevitable que yo la nombrara porque el título viene de una obra de ella y fue algo muy bonito. Un día yo estaba una mañana y me preguntaba, bueno, ¿cómo voy a llamar yo este libro? Y me acordé de Sé que l'eau m'a donné, lo que el agua me dio, lo que me trajo al agua, que es una obra que desde que tengo 14, 15 años me acompaña realmente como una de mis referencias visuales, ¿no? Y cuando me pongo a ver de nuevo, por yo no sé, milésima vez esta obra, es que me doy cuenta que la obra es prácticamente una metáfora de lo que yo estoy haciendo con el libro, porque veo que sus pies al final de la bañera y en el agua se reflejan todas las imágenes de su propia historia. Y de alguna manera era lo que yo estaba haciendo con el libro. A través de las memorias de Frida yo estaba viendo surgir de ella los reflejos de mi propia historia, de mi memoria, de mi bagaje emocional, cultural, familiar, personal. Y por eso no es lo que me dio el agua, sino que lo que me dio Frida. Por eso es el libro, por eso es el título, ¿no? Entonces, en ese caso ya era inevitable nombrarla, ¿no? Porque tenía un sentido. Pero Rosa María, al final del libro nos hablas de la desaparición de tu padre y de la desaparición de Frida en unas páginas con fondo negro. Es muy especial, ¿no? Eso sí. Para ti, me imagino. Tanto la muerte de tu padre como la de Frida. Sí. Bueno, yo creo que eso, o sea, la muerte es un misterio, ¿no? Es, digamos, a lo invisible, a lo que no, o sea, sentimos la presencia de alguien o cuando esa persona se va y fueron páginas muy emotivas y muy especiales de la manera en que surgieron, ¿no? Y bueno, el negro es el grafito, ¿no? El color del grafito, es casi toda la densidad, la oscuridad, y de ahí surgen, ¿no? Las cosas de una manera muy luminosa, o sea, las presencias, las cosas que nos conectan con esa persona, ¿no? Que sea Frida o mi papá. Es el arte de perder, como dice uno de tus cuadros. Sí, el arte de perder. Hay que saber perder también. Sí. Terrible. Los cuadros de la exposición están ribeteados con materias que tienen una estrecha relación con Frida, ¿no? Es importante saberlo. Sí. Lo explicas en el libro perfectamente, ¿no? Sí, bueno, cada elemento de cada cuadro fue escogido de una manera muy reflexiva, o sea, yo tenía un enorme material porque justamente hay muchas publicaciones sobre Frida. El material de archivos es impresionante y no paran de surgir nuevas cosas. Entonces, yo tenía una riqueza de información muy grande y es a través de ese tejido de diferentes elementos que se crea la poética del cuadro, ¿no? Entonces, a veces el detalle del friso tiene que ver con el color de un huipil, que era la vestimenta, parte de la vestimenta de Frida, o entonces con los detalles de los bordados de una falda. O, por ejemplo, cuando se abrieron los baños del Museo Frida Kahlo, 50 años que habían estado cerrados por voluntad de Diego y luego también por la voluntad de la mecenas de Diego. Bueno, decidieron abrir los baños y descubren en la bañera de Frida unos quetzal momificados. Y junto con un corsé de Frida y cosas así. Y esto me pareció tan fuerte como símbolo porque ella decía, ¿para qué quiero pies si tengo alas para volar? Y esos dos quetzales en la bañera tenían mucho sentido, ¿no? Y eso hace parte de uno de los cuadros, por ejemplo, las plumas del quetzal o cintas de sus corsés. Entonces, cada elemento es más allá de una elección estética, ¿no? Hay una cuestión realmente más profunda. Sí. Cuadros que vas a publicar, vas a editar, vas a exponer, perdón, en Art Paris, la feria de arte que se va a inaugurar la semana que viene, ¿no? Sí, bueno, en Art Paris voy a exponer unos cuadros de una serie más reciente, que es justamente de la Casa de Guama, porque de alguna manera es mi referencia, ¿no? De siempre. Y bueno, es como yo digo, que cada vez que yo vuelvo a esta casa, yo vuelvo de una manera diferente, como de la misma manera que uno no se baña en el mismo río dos veces, ¿no? O sea, cada vez que yo vuelvo a esta casa,
la veo y la pinto de una manera diferente. Entonces, esta serie se llama Interiores Infinitos y es una serie que estoy desarrollando que va a estar en París y va a estar también en una exposición que se inaugura en la noche de la Nuit Blanche en la Galerie Saint-Séverin por un proyecto dirigido por Odile Bouslereau, que es una comisaria del Museo de Arte Moderno de la Ville de Paris y que me invitó gentilmente también a mostrar parte de esta serie. Casa que me comentabas ha sido expropiada por el gobierno venezolano. Sí, bueno, esta casa hizo parte de como un lote de expropiación de varias personas, entre ellos, bueno, mi papá, y hubo una tía que trató de rescatarla, de convertirla como en residencia justamente de estudiantes por el movimiento de estudiantil que hay. Pero bueno, es una casa que está ya prácticamente perdida. En fin, la historia es la historia. Sí. Muchísimas gracias, Rosa María, por haber estado aquí. Gracias. Sepan que el libro de Rosa María Undasuki, Ce que Frida m'a donné, lo que Frida me ha dado, ha sido editado en Francia y en francés por las ediciones Zulma. Mucho éxito con el libro y sobre todo con la exposición en Art Paris de tu trabajo. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos. Les emplazamos para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.